Muy buenos días y bienvenidos como siempre a este espacio por la mañana. Les saludo con mucho cariño, con mucho afecto, deseando que hoy, martes 5 de diciembre, tengan un día extraordinario. Buenos días, Alexander, ¿cómo estás? Buen día, ¿Cómo compañero. le amanece, compañero? ¿Cómo están las cosas? No, eso le pregunto yo a usted, que es lo que se dice en el rum rum, en la calle, el movimiento en la calle. El run run es que juramentaron a la gente. A los empresarios. Tú no lo ves. Toditos, ahí están todos los del CONEP siendo juramentados por el presidente de la República. El CONEP. El CONEP completo está ahí. Todos los apellidos importantes serán los que conformen el Consejo de Competitividad. Y vamos a ver qué tal va. ¿A ellos le pagan por eso? No. Yo supongo que no, porque eso es como un organismo para debatir las cosas que convienen y las que no convienen en las estrategias de desarrollo del país. Y entonces hay una gran Yo influencia. supongo que por eso no pagan. Además, esa gente no necesita pago del Estado. Al contrario, ellos le que pueden no pagar. necesitan. Tú sabes muy bien cómo se paga. Ah, no, es otra cosa. Es más cerca de ti, Señor. Sí. Más cerca de ti, Señor. A tu diestra. Sí. Entonces, más cerca de ti, Señor. Ahí están todos los empresarios, sabidos y por haber. Pero también el presidente Medina en el día de ayer, y yo saludo esos decretos que emitió el presidente de la República, Danilo Medina, con el propósito, Alexander, de hacer más dinámica y rentable el tema de las exportaciones, por ejemplo, incluso permitiendo que se reciban documentos en inglés, el tema de las aduanas, el que se le pueda dar mayor agilidad a esos procesos que a veces tienden a ser tediosos. Mínima que era muy alta. Entonces, esas son iniciativas que pudieran ayudar a un mercado que anda muy mal. La República Dominicana no está en sus mejores momentos en cuanto al manejo del tema económico se refiere. Hay una serie de pasos que el gobierno va a tener que seguir dando para buscar la alternativa de cómo agenciarse de mayores recursos para el país. Incluso esos tipos de alternativas son los que de algún modo van a ayudar a todo esto. Porque la otra alternativa, que es seguir exprimiendo a la clase media, como también se tiene ahí ponderado y sobre la mesa, creo que es ya forzar demasiado a una clase media que pudiera explotar en cualquier momento. La clase media está de algún modo con los gritos al cielo. La clase media está muy golpeada y lo que se puede visualizar es de que la clase media seguirá pagando los platos rotos del gobierno y de los empresarios. Y no puede ser que ya está bueno. O sea, los platos que tenemos actualmente, porque no es que no vamos a seguir, todos los platos que tenemos que lavar, todos los platos que tenemos que organizar, ya nos consumen a nosotros, que no nos da tiempo para más nada. Quiere decir que la capacidad nuestra está ya en su punto más álgido versus una carga la cual es imposible que nosotros como clase media podamos seguir soportando. Entonces, hay que ser equilibrado en las cosas. Yo no estoy pidiendo que sean lo más justo posible, porque definitivamente aquí hay una economía totalmente injusta, desequilibrada, una economía que se reparte entre un grupo de familias. Esa gente que están ahí, ese grupito es el que se come el gran pastel, y a nosotros cuando caen algunas migajas, porque ellos tratan de que no se les caiga nada, además, esa es una de las buenas costumbres de un buen comensal, el que no pueda derramar ninguno de sus alimentos y que pueda llevarlo a la boca con toda la finura posible sin que se derrame absolutamente nada. Y ellos tratan de cumplir con esa parte del protocolo, la etiqueta que manda. Ellos cuidan el protocolo. Sí, ellos pidan, y la etiqueta que manda, ¿verdad?, la ocasión
para saberse comportar en una mesa donde hay una serie de cuberterías que no son las usuales, la cuchara o el tenedor y cuchillo que usualmente se usa en la casa de un clase media o un pobre, una persona pobre. Hablando de clase media y de pastel y de esas cosas, Ajá. no sé si viste ayer que el presidente de la Copaldón o de la Confederación Patronal Sí. propone que se legisle para que la cesantía se le pague mensual Sí. a los Yo trabajadores. no estoy de acuerdo con eso. Mira, esos grupos hace tiempo tienen una ofensiva para eliminar la cesantía. A como dé lugar. A como dé lugar. Incluso el pacto laboral que ellos estaban presionando porque se diera y que se cayó, el objetivo era principalmente ese. ¿Tú sabes por qué la proponen diario? Mensual. Ajá, mensual. Es que ese es el objetivo. Sí, pero ¿por qué ellos la proponen mensual? Porque tú sabes que ellos se han negado a llevar el salario a la realidad de la República Dominicana, aludiendo de que tiene desde la cesantía. Ahora, ¿qué pasa? Y yo una vez escribí un artículo explicando por qué la cesantía no es un problema para el empresariado. ¿Tú sabes por qué no es un problema? La cesantía solo es un problema para el empresariado si quien interrumpe el contrato laboral es el empresario. Pero mira, si el trabajador renuncia, pierde la cesantía. Si el trabajador sale por alguna mala práctica, pierde la cesantía. Si la empresa quiebra, pierde la cesantía. O sea, que en todos los escenarios, el trabajador pierde la cesantía, solo a excepción de cuando el empleador rompe el pacto salarial. Entonces, yo digo, esto de incluirlo en el salario, ¿tú sabes qué? Ellos han puesto como condición para aumentar los salarios a un escenario real. Ellos han puesto como condición que se elimine la cesantía. Y yo te digo una cosa, si se la ponen en el salario a los trabajadores, la cesantía, ese es el mismo aumento salarial. Al contrario, ellos se están quedando incluso con la cesantía. Mira, lo primero es que eso no procede. Porque cuando tú vas a calcular la cesantía, eso tiene que ver incluso con el tiempo de servicio que tú tienes prestándole a esa empresa. Tiene que ver con un sinnúmero de cosas. De hecho, ¿qué hacen, por ejemplo, los dueños de zonas francas? La mayoría de esos dueños de zona franca liquidan todos los años. Así para no acumular y no sé qué. Toda empresa grande, sobre todo las empresas grandes y medianas, aquellas que tienen por encima de los 40 empleados, por poner un número, que ya califican como empresa mediana, ¿verdad? 40, 60 más o menos. Todas esas empresas llevan una contabilidad sumamente organizada. Quiere decir que ahí nada se puede improvisar ni es a lo loco. La parte de la cesantía de un empleado cada mes es también sacada esa partida. Pero los únicos que ganan con tenerla ahí son ellos mismos, los empresarios, que vayan usando los cuartos de esos empleados para otras cosas, que vayan usando esos dineros para tratar de sacarle rentabilidad en lo que eso sucede. Pero yo pienso que es una manera tan arcaica, tan del pasado, plantear ese tipo de acciones. Porque, ¿qué más quieren los empresarios? ¿O qué tanto más le quieren sacar el jugo a la clase trabajadora de este país? Este país anda con unos salarios muy bajos, ¿eh? Este país tiene una clase trabajadora
y una clase profesional que es muy mal paga versus calidad de esas manos de obras, capacidad, talento, entrega a la empresa. ¿Mm? Si usted se pone a medir esa parte, ¿no?, con lo que ese empleado recibe mensualmente como paga a ese servicio que se le está dando. Señores, eso es una ganga para los empresarios. Aquí el salario mínimo de cuánto es y versus la canasta familiar. Aquí la canasta familiar anda por los 30,000 pesos. Yo creo que del primer quintil anda como por los 18. Entonces, ¿de qué me están hablando a mí? Los empresarios, muy por el contrario, lo que deben de estar revisando es y matándose la cabeza y planteando a ver cómo mejoran los salarios de esos trabajadores que día a día se levantan temprano para llegar a tiempo a sus trabajos, rinden durante 8 horas y muchos de esos se quedan más de ese tiempo establecido y muchas veces, o la mayoría, no son pagadas esas horas extras. Sobre todo aquellos que gozan de una posición mediana en las empresas. No es verdad que una gente de posición mediana hacia arriba trabaja 8 horas, trabaja 10 y 12 horas, pero esas 2 o 4 o 5 horas de más que esos ejecutivos o esos directores o incluso supervisores, que no es que ganan una millonada, le estoy hablando de supervisores que lo que ganan son 20,000 pesos. Esa gente no es verdad que trabajan 8 horas, se quedan 10 y 12 y los empresarios lo saben. Pero ni hablar cuando estamos en tiempos de inventario, cuando se está en la época, digamos, que de temporada alta, por así decirlo, todos esos empleados que trabajan en empresas de servicios, saben que se tienen que quedar ahora horas extras. Y muchos de ellos, ya cuando tienen cierto ranguito, que creen que porque le están pagando 20, 25 mil pesos, no, a esos no se le paga hora extra. Se le paga hora extra al que cobra 9,000 y pico. ¿Cuánto es el salario mínimo ahora? De 8,000 y pico, 9,000 pesos. Son varios salarios mínimos. Sí, en una empresa privada. Entonces, toda esta hipocresía y estos planteamientos abusivos de parte de la clase empresarial, yo creo que debería a ellos darle vergüenza. Lo que pasa es que ellos se sienten muy bien apoyados y protegidos. Yo a veces me pregunto, ¿qué es lo que pasa con el gobierno del presidente Danilo Medina? Porque se supone que quien está gobernando es un hombre de centro izquierda, progresista, que se supone que la visión de un partido progresista como es el Partido de la Liberación Dominicana tiene muy clara la forma de cómo echar hacia adelante un país, cuáles son las políticas públicas que se deben de implementar y desarrollar en un gobierno encabezado por progresista, por esa visión progresista o de centro izquierda, donde su principal recurso, lo principal, lo primordial es la gente, donde se supone que la mayoría de las políticas públicas que deben ser establecidas debe impactar sobre todo aquellos que menos pueden. Las políticas públicas que se deben de implementar en un gobierno progresista tienen que ver con muchos planes sociales también, que aunque los de derecha lo critican, lo cierto es que países como este, donde el 40% de la población vive en estado de pobreza, por supuesto que se debe gobernar, se debe dirigir el país para impactar a aquellos más pobres que también son dominicanos y que tienen todo el derecho del mundo. Pero de todos modos, esa parte de lo que
Ayer pasó en Palacio que el presidente pretende de dinamizar un poco más el sector exportador. Yo lo veo con muy buenos ojos. Eso es muy bueno. Porque no es que a los empresarios no se les permita seguir desarrollando el mercado. No, todo lo contrario. Hay que crear todas las condiciones habidas y por haber para que esto suceda. Ahora bien, que a medida que ellos vayan recibiendo recursos, se vayan beneficiando de toda esa plataforma creada por el gobierno en la misma dimensión y en la misma proporción, deben entonces compartir esas riquezas creadas. Porque no todas esas riquezas creadas fue porque ellos hicieron todo el esfuerzo y todo es de parte de ellos. No, nosotros como ciudadanos contribuimos a que esas riquezas de esas familias se hicieran posible. ¿Y a qué me refiero? Los impuestos que nosotros pagamos, que por cierto lo pagamos la clase media, al final a quienes más benefician de esos recursos que le entran al Estado, que son muy limitados por cierto, pero esos que le entran al Estado, la mayoría de las políticas aplicadas por este gobierno van a impactar no a los hijos de Machepa, sino a esos mismos empresarios, creando que las avenidas para que ellos se puedan desplazar sin ningún problema, creándoles que todas las condiciones habidas y por haber, hasta dándole recursos. Un 6% de exenciones quiere decir que un 6% de las riquezas creadas, las que nosotros pagamos de impuestos, van y se las dan y se las regalan a ese grupito. ¿Ustedes se imaginan? Van y se las regalan a ese grupito. Sin ningún problema se la dan. Por eso es que se llaman exenciones. Pero entonces, a pesar así de sí es eso, bueno, a ¿verdad? pesar de eso, a pesar de lo que tú acabas de explicar, ellos consideran que esa política de asistencia focalizada como es lo que dice la vicepresidenta, ¿cómo se llama? Solidaridad, el plan de solidaridad, el bono luz, el bono car, que todo eso, ellos consideran eso que eso es despilfarro. Pero estamos hablando, ¿cuánto gastará el Estado en esos planes de asistencia directa focalizada a los segmentos más vulnerables? Una chilata, algunos como dicen. 20,000 millones de pesos, supongo yo. Pero Jeffrey está en lo de él, ¿verdad? supongo que sí. Ah. Pero ¿de cuánto estamos hablando que son las excepciones? Y fíjate que la semana pasada, en uno de esos conclaves empresariales que se hacen, ellos hablaban que las excepciones fiscales no se pueden desmontar y que para desmontarla se requeriría un proceso gradual de años para desmontar eso. ¿Usted sabe cuánto estamos hablando? 238,000 millones de pesos. El déficit anual del presupuesto nacional es superior a los 200 millones de pesos. ¿Qué significa eso? Que con solo eliminar las excepciones fiscales que reciben esos mismos grupos empresariales, el déficit fiscal se elimina. Sin embargo, ellos lo que ven es que la asistencia directa a los sectores vulnerables, eso es un despilfarro. Y imagínese usted lo que significa para esos segmentos vulnerables de aquí del Distrito Nacional, de Barahona, de Santiago, de San Pedro, todos esos cordones de miseria que hay en el país, que el Estado le subsidia en la energía eléctrica, le subsidia el gas licuado de petróleo con el que cocinan, le subsidia la energía eléctrica. Pero esas son cosas necesarias. O sea, si vamos a la realidad, esa gente necesitan esa asistencia, porque si no, se van a inventar cortar árboles para cocinar con palo y con leña y con cosas. Si no, se van a robar la luz. O sea, resuelven su vida como sea.
y por lo menos con ese subsidio llevan una vida digna y sobre todo ese dinero que le dan a los envejecientes. Si no, hay, no es que llevan una vida digna. No, porque todavía no es suficiente. ¿Cuántas personas son impactadas por el plan de solidaridad? No llega al 1.000.000 en total. No. ¿Tú sabes por qué? Porque si bien es cierto que hay 1.000.000 y tanto, el que recibe bono gas no necesariamente recibe la ayuda para los muchachos en la escuela. O no necesariamente recibe el bono luz. Tienen que ser menores y estar en una escuela para recibir la ayuda. Pero aún así, y esto todavía es un gran reto para el gobierno, porque sobre todo en este cuatrenio pasado del presidente Danilo Medina, Solidaridad no creció prácticamente nada. Y mira que la sociedad apoya tanto eso. Porque en los gobiernos de Leonel... Cuando Hipólito dijo que iba a quitar Solidaridad, ahí fue que se desplomó en las encuestas. Sí, ¿tú sabes por qué? En los gobiernos de Leonel pudieron ingresar a ese programa de solidaridad. Yo recuerdo 1.000.000, creo que 1.200.000 y ahora debe de andar por 1.5 más o menos. Pero, ¿por qué no ha crecido más? O sea, ¿cuál sería la razón por la cual no crece lo necesario? Porque si en poco tiempo creció en una cantidad tan enorme, ¿qué era lo que había que hacer? Bueno, creo que la señora vicepresidenta, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, se concentró más en ampliar ese programa. Y ella, en ese programa, lo que hizo fue fortalecerlo. Pero se necesitan de una serie de recursos, los cuales a ella en su despacho no le llegan. Ahí también el gobierno ha sido muy débil, porque no se ha centrado en esas políticas públicas que son importantes. Porque sí es cierto que hay una visión del grupo del ala de derecha, que tienen una visión distinta, una ideológica estoy hablando. Claro que siempre lo van a criticar. Ahora un gobernante no puede estar, que si tú te montas en el burro y un grupo de gente dice, mira qué abusador anda montado en ese pobre burro, y tú vienes y te apeas, y más adelante, ¿qué es lo que te dicen? Mira este tonto con P, con un burro ahí y caminando. O sea, siempre van a haber críticas. Ahora, lo que usted tiene que tener claro es cuál es la visión que usted tiene como Estado, qué cosas son las que entiende usted hay que hacer para transformar una nación y qué cosas deben eliminarse para el crecimiento de la misma. Esas cosas deben de estar completamente claras, pero aquí se dan muchos palos a ciegas. Se empieza una cosa y si empieza la crítica la retiran. Entonces así no puede ser. Eso no es gobernar. Eso no es gobernar, pero para nada. Usted no es monedita de oro, no a todo el mundo le puede gustar. Ahora, sí seguir por un camino, por una vía, porque aunque muchas veces los proyectos, sobre todo grandes proyectos, no se aprecian a corto plazo y la gente muchas veces ni siquiera los asume o los repudia, con el tiempo entonces se ven los resultados. Ejemplo, y siempre lo tengo que mencionar como lo mencionan muchos, el Metro de Santo Domingo. Leonel sabía que eso era una obra que había que hacerla y le dio para adelante y encontró a un grupo de comunicadores diciendo que este país se iba a derrumbar, que miles de cosas. Pero él como jefe de Estado sabía, había estudiado, había hecho todos los pasos que había que dar para verificar si era posible un diseño, un master plan a 25 años. Eso es lo que tienen que hacer los gobernantes. Aquí no se puede estar con esa chabacanería o ese querer lucírtela con la gente o tú caerle bien a gente. No. Aquí no se puede estar gobernando para complacer a nadie.
Cuando se gobierna con la responsabilidad de saber que se tienen que aplicar una serie de políticas públicas que van a impactar de manera positiva a una nación y con ello a los que viven en esa sociedad. Es para eso y nada más. Eso de las complacencias, de querer estar con un grupito bien para luego que ese grupito me tenga que apoyar en los favores que yo les pida, esas cosas hay que romperlas, hay que eliminarlas, hay que acabar con ellas, esas prácticas burdas que se hacen desde los gobiernos, desde los grupos empresariales, desde incluso los partidos. Esas cosas hay que romper con esos esquemas que dañan, que laceran la sociedad de cualquier parte del mundo. No solo me refiero a la República Dominicana. Eso que acaba de pasar en Honduras, donde se proclamó por encima del pueblo hondureño a un presidente, a un candidato que actualmente es el presidente y que se impuso a sangre y fuego en esa sociedad. Ese hombre no va a gobernar tranquilo. Y hoy Honduras está prendido por los cuatro costados por ese deseo de este señor y una comunidad internacional que poco hizo, unos medios que tampoco se hicieron mucho eco de lo que está pasando en Honduras, porque esa es otra cosa que llama la atención en estos tiempos. Todo depende de lo que, de quién esté gobernando o quién es que va a gobernar. Y todos esos sucesos, nosotros no nos podemos hacer ajenos a ellos. Ojalá y que estos pasos que el presidente Medina en el día de ayer dio sean los que en lo adelante se sigan dando y dejen a la clase media respirar. Que ese anuncio de la DGI no sea más que una mentira que circuló por ahí, que no se ejecute, que no se lleve a cabo, porque la clase media ya no puede, no soporta un impuesto más, uno solo, ni medio impuesto más. Lamentablemente, hay una clase media que su calidad de vida ha desmejorado bastante, que la capacidad de pago de esa clase media ha desmejorado bastante. Ayer, el gobernador del Banco Central habló de eso, de cómo han crecido los préstamos personales y tuvo que evidenciar lo que han crecido en miles y miles de millones de pesos. ¿Por qué? Los préstamos personales no son buenos para una economía. Los hipotecarios sí, pero los personales quiere decir que usted coge cuartos prestados para pagar problemitas que usted tiene por ahí, para pagar tarjeta de crédito que te tienen hasta aquí, porque simple y llanamente usted tiene que estar acreditándose y acreditándose mes tras mes, porque los recursos que recibe como salario no le alcanza para pagar los compromisos mensuales. Entiéndase servicios de energía eléctrica, de teléfono, de cable, de alquiler, de pago a hipoteca de una vivienda, aquellos que pueden tener, de pago de financiamiento a vehículos, de carros, porque ustedes ven que promueven toda esa feria fulana, feria esta, feria la otra, pero es a meterse en préstamos. Como yo hablé con una amiga y le digo yo, pero que mira, la invité a mi casa, dice, no, mana, que vamos a ir a la feria popular. Y vaya la cuña. Digo yo, qué bien, se van a comprar sí, estamos pensando. Después dime, ¿qué compraron? Dice, bueno, mira, al final decidimos no comprar, porque no queremos más deuda. Porque la clase media compra financiando vehículos la mayoría. Claro. Es financiando, van y se compran un carro nuevo, pero es financiándolo. Pero es por lujo que lo compran. No, es que eso es una necesidad porque nosotros aquí en este país no tenemos resuelto el tema del transporte. Eso es en los países avanzados donde todo el mundo camina, ay, muy bonito, y la gente de aquí no le gusta caminar. No, no es que no le guste caminar, es que aquí, primero, las calles, las avenidas, no son nada amigables con el transeúnte. No son amigables. Aquí no tenemos esa cultura. ¿Pero por qué? Viene un motoconcho y se tira por la acera. Hasta carro, cuando ustedes ven que hay un semáforo que está en rojo o un AMET entorpeciendo el tránsito, que eso es lo que hacen la mayoría, y se meten hasta por la acera los carros.
Los O sea, taxistas los principalmente. taxistas, todo el mundo. Aquí no hay seguridad para el ciudadano que anda a pie. El ciudadano de a pie no tiene derecho absolutamente a nada. Y ni hablar de la cantidad de cosas que te dicen los tigres en la calle. Tú no puedes caminar ni de aquí a la esquina, adiós mami, y empiezan a decirte cuántas cosas. O sea, eso es lo que tenemos en este país. Aquí no hay respeto entre un ciudadano y otro tampoco. Ni tampoco manejando usted se da cuenta el tipo de personas y cómo vienen y se te meten por delante. Aquí es el más vivo el que sobrevive. ¿Pero por qué? Porque no tenemos un Estado de Derecho que haga que esos derechos se cumplan a cabalidad. El respeto a los demás. El usted también saber qué le toca, qué no le toca, qué establecen las normas y qué no establecen, qué es violatorio y qué no. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que obligatoriamente, aunque usted no quiera comprar carro, usted tiene que comprarlo. Ustedes no ven como la expresión, el que anda a pie es eso mismo. Pregúntale a Anthony que me lo ha dicho. Anthony tiene su motorcito. Algunos dicen, es un perro el que anda bien. Entonces de eso es que se trata. ¿Pero por qué? Bueno, porque la gente que anda en la calle caminando, así es como lo ven. Porque eso es la verdad. Entonces, esas cosas hay que romper con esos esquemas de por Dios. Pero por el paso que vamos, ¿tú crees que eso sea posible? Mira, eso que tú decías, hace como 10 días vi en uno de los periódicos un informe que salió que el sector financiero ha sacrificado los préstamos inmobiliarios a favor de los préstamos comerciales o personales. Sí. ¿Por qué? Porque que los ha sacrificado. Que ha sacrificado los préstamos inmobiliarios a favor de los préstamos personales. Porque los préstamos inmobiliarios ellos los prestan a 20 años, a 15 años. No, Alexander, no es así. No es que lo han sacrificado. Es que ya, o sea, la gente quisiera tener su casa. Mira, el sueño de toda mujer, sobre todo hablo de la mujer que es la que siempre está ocupada, sobre todo en países como estos, de que la casa, garantizar la casa para los muchachos, para usted no estarse mudando a cada rato. La mujer piensa así. Entonces, la mujer lo primero que quiere tener es un techito. El hombre también, al final, su compromiso es ese, garantizar que sus hijos puedan. No es eso, Alexander. Lo que pasa es que no hay capacidad para asumir ese compromiso porque es demasiado grande. Sí, Tú sabes la cantidad de gente que luego de haber comprado con tanto sacrificio su casita, la pierden. La pierden. Pero eso no se evidencia en ninguna parte. Pero yo conozco muchos casos de gente que han comprado sus casas y la han perdido. Lo que pasa es que no hay ni siquiera el 10% y mucho menos el 20% que se tiene que buscar del costo de la vivienda para tomar un préstamo. Entonces, como no hay el 10 ni el 20% para tomar el préstamo, también es que aquí una vivienda, ¿cuánto te puede costar? Lo mínimo que te puede costar una vivienda. Depende de donde sea. Vamos a poner un apartamento de 2 millones, 1.800.000, hasta No, pero tú me estás hablando de una casucha de palo, pero no, yo te estoy hablando de 2 millones y medio hacia el dominicano común puede comprar entre 2 y 5 millones de pesos. 2.5 las viviendas económicas. El común de los dominicanos, la vivienda que puede comprar, ronda entre 2 y los 5 millones de pesos. Esa es para la clase media baja y pobre. Sí. Pero no es pero la clase media tiene mayor capacidad. Ajá. La clase media baja, hay que decirlo, clase media baja. Entonces, pero cuando tú te pones a sacar numeritos, ¿cuánto es que tú tienes que pagar mensual de eso? Y si no tenemos garantía de buenos empleos y lo que están planteando los empresarios, por eso es que se pierden las casas. ¿Tú sabes por qué? Porque ese empleado puede sacar su casita con todo el sacrificio del mundo, que casi nunca lo logran. Aquí hay un déficit de 1 millón de viviendas en este país. Y cuidado. Y las viviendas que se están haciendo son para clase media 1 millón y tanto de viviendas de déficit, o sea que faltan. Gentes que no tienen viviendas. Y mira, yo he visto gente que viven hasta en cuevas, aquí en la capital. Aquí en la capital.
que yo quedé horrorizada, que yo no sé cómo esa gente pueden vivir así, en una humedad y en un sitio invivible, señores, para un ser humano. Y yo te voy a decir una cosa, ese problema que tenemos en este país es porque simple y llanamente esos empleaditos apenas lo que consiguen le da para comer. Cuando te estoy hablando que solamente en transporte gastan entre el 35% de su salario solamente que para llegar al lugar de trabajo. Y un transporte degradante, además. Sí. Además de degradante. Porque, óyeme, yo recuerdo cuando yo vine a la universidad a estudiar que a mí me tocaba coger esas guaguas. Y todavía, ¿y cuántos años hace de eso? 20 y pico. Y todavía hoy ese es un problema latente en toda la sociedad. Puede que el mismo problema así mismo. Mira, y puede que esté mucho más deteriorado actualmente. ¿Por qué? Porque mira, las ONSA, que es el sistema de transporte público, eso está. Eso. Que si hay 15, y de Manuel Rivas 15 guaguas. Y después de lo de Manuel Rivas, eso es peor. Si hay 15 guaguas transportando gente en la ciudad, son muchas. No, que ya eso. Una vez tú no te acuerdas que habían 5 choferes por cada guagua, que salió ¿Tú no te acuerdas de eso? Es que trabajaban cada uno 2 horas. Esto es increíble, eso solamente se ve en este país. ¿Tú no te acuerdas que salió? Bueno, pues mira, compañero, yo te quería plantear otros temas políticos, pero tenemos nuestra invitada que también el tiempo está ahí. Hoy vamos a conversar de política, de alta política. Pero también hay un informe que se dio a conocer ayer o antier sobre la situación social aquí en el país, que también ese es un tema importante para abordarlo con ella. Sí, lo vamos a abordar con la doctora Rosario Espinal, que está con nosotros, nos va a acompañar en una conversación que promete ser, como siempre, muy interesante. Así que nos vamos a la pausa y retornamos en unos breves instantes.